SCP-123. Agujero negro embotellado. Categoría: Euclid. Descripción: el objeto es una esfera geodésica gris de 65 centímetros de diámetro y compuesta por 60 triángulos. Las áreas entre sus aristas están vacías, lo que permite la visualización del centro de la esfera. El material del que se compone la esfera es desconocido. Por recomendación del Dr. Censurado. La investigación relacionada con su composición material se limitará a la observación visual hasta futuro aviso. SCP-123 parece pesar 3.62 kilogramos, aunque se cree que su masa real es muy superior. Esta esfera geodésica está hueca, salvo por un volumen en su centro, en el que se encuentra lo que parece ser una esfera negra de 1 milímetro de diámetro. Ninguna luz puede verse reflejada en, o emitida desde la esfera negra, que mide aproximadamente 1 milímetro de diámetro. Este núcleo también exhibe una fuerza gravitacional significativa, que se incrementa enormemente dentro de los confines de la esfera exterior. Dicha fuerza puede medirse empleando instrumentos sensibles a varias docenas de metros. Dentro de un radio de unos 3 metros, la atracción gravitatoria es evidente para cualquier observador, ya que objetos colgantes en ese radio son atraídos hacia la esfera. En la superficie de la esfera externa, la atracción gravitatoria duplica el peso de cualquier objeto colocado sobre la estructura. Las cualidades de la esfera interna se vuelven manifiestas cuando se inserta cualquier objeto pequeño dentro de los límites de la esfera externa. Tal objeto acelera rápidamente hacia el centro de SCP-123 y desaparece. Cualquier líquido derramado al interior del objeto es absorbido por esta esfera central. Los análisis demuestran que la luz en torno a la esfera negra se curva hacia el centro. La fuerza de gravedad demostrada por la esfera interna en su superficie sugiere que su masa se acerca a 10 a la 29ª potencia kilogramos, aunque el efecto reductor que ejerce la esfera externa implica que su masa real podría ser todavía mayor. Debe considerarse que una masa semejante implicaría un radio de Schwarzschild de en torno a 200 metros, muy superior a los 0.5 milímetros observados, lo que solo puede considerarse como un ejemplo más de las cualidades amortiguadoras de la esfera externa. Los gases se ven afectados por la gravedad de SCP-123, y la presión atmosférica medida en su superficie alcanza los 205 kilopascales. Sin embargo, los gases son incapaces de penetrar el área entre las aristas de los triángulos de la esfera geodésica externa. No se conoce razón alguna por la que se produce esta limitación, que está siendo estudiada. Debe mencionarse que las esferas externa e interna parecen actuar como una unidad. Siempre que se mueve la esfera externa, la esfera interna también la sigue. Se sugieren futuras investigaciones al respecto de la naturaleza de esta relación. Apéndice SCP-123. Se ha sugerido el uso de SCP-123 como unidad de eliminación de desechos. El investigador a cargo de SCP-123, el Dr. Censurado, encuentra preocupante la integridad estructural de la esfera geodésica. Todas las solicitudes de eliminación de desechos deben pasar por el Dr. Censurado, o solicitar una reunión formal con miembros del personal de nivel 4. Toda interacción con SCP-123 quedará limitada a la experimentación hasta nuevo aviso. El personal de mando considera que se requiere más investigación para entender la durabilidad de la esfera externa. Procedimientos de contención. SCP-123 se mantendrá en una instalación protegida, atado a la superficie de una mesa resistente mediante correas, cadenas, una red o medios similares. El uso de ganchos para asegurar SCP-123 debe evitarse por completo. El objeto y la mesa correspondiente deberían colocarse en el centro de una sala de al menos 5 metros cúbicos. Ningún artefacto de medición de alta sensibilidad debería emplearse a menos de 100 metros de distancia de SCP-123, puesto que sus medidas quedarán notablemente alteradas. Excepto en condiciones experimentales, ningún objeto puede introducirse en SCP-123. La transferencia de SCP-123 debe manejarse con precaución, haciendo especial hincapié en su estabilidad para evitar que el objeto tiemble o se agite con fuerza. SCP-123 nunca será transportado sobre grandes masas de agua, sin importar el medio de transporte sugerido o circunstancia alguna. El personal por debajo del nivel de autorización 2 no tendrá acceso a la sala de contención de SCP-123.
Se recomienda que los miembros del personal que interactúen con SCP-123 lleven ropas ajustadas sin correas, lazos u otros elementos colgantes. El personal con cabello largo deberá recogerlo en la nuca o utilizar una redecilla para el pelo. Fin del reporte. Sígueme y comenta cuál otro SCP deseas conocer.